El vídeo de hoy va a ser especial, ya que abordaremos el polémico proyecto de submarino español S-80. Para ello responderemos a algunas preguntas. ¿Son malos submarinos? ¿Ha sido estafado el contribuyente? ¿Es un buque bueno y bien armado? ¿Qué hay detrás de la publicación de tantas fake news sobre que el buque no flotaba por el error de un solo cálculo? Así que sí, en este vídeo vamos a hablar de uno de los proyectos militares más ambiciosos de la historia de España, un proyecto complejo, lleno de intrigas y con muchísimas mentiras en prensa. Y además os voy a plantear una posible hipótesis de lo que realmente sucedió para que España se lanzara esto, una hipótesis que, como espero que comprobéis, es muy interesante. Así que nada, poneros cómodos y comencemos. A finales del siglo XIX, Isaac Peral inventó el que puede ser considerado el primer sumergible de guerra de la historia, una invención que sin embargo fue inútil, ya que la falta de apoyo institucional hizo que no pudiera ser empleado contra la escuadra estadounidense en la guerra de Cuba. Desde hace un siglo, esta pequeña anécdota histórica la aprenden todos los alumnos de este país, y más aún aquellos con cierto interés en la historia y en la milicia. Es razonable, por tanto, que en los círculos de oficiales de la Armada y del Ministerio de Defensa siempre existiera gente especialmente ilusionada con la posibilidad de que España dispusiera de una buena flota submarina y hasta llegara a producir sus propios sumergibles. Y en cierto sentido aquel sueño comenzó a hacerse realidad. Claro, España durante los años 40, 50, incluso principios de los 60, pues había sido un país un tanto aislado a nivel internacional debido a su apoyo a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Esto había impedido la llegada de nuevas tecnologías del extranjero y la modernización de la flota submarina. Sin embargo, España sí que había sido capaz de construir dos clases de mini submarinos, mini sumergibles, los clase Foca y los clase Tiburón. Se trata de aparatos muy pequeños para un par de tripulantes que están diseñados para ir con una serie de armas muy concretas y darle un aguijonazo, lanzarlas contra un buque mucho mayor y huir a puerto de nuevo. Son submarinos eminentemente pensados pues para la defensa de la costa. Sin embargo, la aspiración española era contar ya con unos submarinos de verdad, unos submarinos de línea, por así decirlo. Durante los años 60 España era un país en pleno desarrollo con cierto atractivo. La dictadura era estable y había logrado ser aceptada en la esfera de influencia estadounidense. La economía crecía anualmente, la industria era pujante, la mano de obra barata y a la vez había una importante reserva de personal altamente cualificado. Aquel contexto de prosperidad se unió al interés de las Fuerzas Armadas por ganar soberanía industrial en materia de construcción submarina. Es posible que las Fuerzas Armadas estuvieran intentando equilibrar la excesiva influencia del material entregado por Estados Unidos adquiriendo material francés. Así es como la empresa pública de construcción naval Bazán estableció relaciones con el conglomerado público galo DCN, uno de los mayores constructores navales del planeta incluso a día de hoy. La primera cooperación con los franceses va a venir a través del S-60 de la clase Daphne, que va a ser realmente el primer submarino más o menos moderno de España en la Guerra Fría. A partir de ahí se va a proseguir esa cooperación y va a dar lugar a los S-70 clase Agosta. Todo esto basado en diseños, por supuesto, previamente existentes franceses, que se construían aquí en España en un buen porcentaje, de tal manera que nuestros técnicos pues aprendían los rudimentos de la fabricación y en parte también del diseño, como luego veremos. Durante la construcción de los S-70 clase Acosta, los astilleros españoles habían demostrado capacidad para entregar los submarinos en tiempo y forma, aunque eso sí, siempre con ayuda francesa. A partir de los años 80, España estudia diversas posibilidades para construir un futuro submarino nacional, poniéndose sobre la mesa la posibilidad de un aparato de propulsión nuclear, si bien la opción se descartó por su elevado coste. Al llegar a los años 90, la confianza y los lazos entre las armadas y compañías hispano-francesas era enorme, hasta el punto de que ambos nos beneficiamos de los contratos logrados con Chile o Malasia, en los que Francia había comprometido varios de los novedosos Scorpène, una evolución de los Agosta. Aquellos Scorpène se construirían en los astilleros españoles junto a DCN. ¿Os suenan los U-Boot, esos submarinos alemanes que en la Segunda Guerra Mundial libraron la batalla del Atlántico contra los buques mercantes ingleses, por ejemplo? Bueno, pues esa industria del U-Boot alemán había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquella época, el gran exportador de submarinos de todo el planeta puede ser considerado Alemania. En este contexto, pues las empresas francesas están intentando competir. Y de otro lado, hay que sumarle otra cuestión, y es que España estaba buscando el sustituto para el S-70, que sería el S-80, lógicamente, y se llegó a estudiar la introducción de una planta de propulsión nuclear, no armado con armas nucleares, sino de la propulsión, el motor sería nuclear. Se estudió, pero
pero parece ser que por tema costes, como ha apuntado la revista Ejércitos, pues se desechó esta opción, pero podríamos haberlo llegado a tener realmente. Y ahora llegamos al momento clave. Entre 2000 y 2004, último gobierno de José María Aznar del partido democristiano PP, la flota submarina se estaba quedando vieja y era necesario pensar en un pronto reemplazo. Asimismo, las relaciones con Francia eran más intensas que nunca. París era fundamental para luchar contra el terrorismo separatista vasco de ETA. Además, había un gran problema en la frontera debido a que los agricultores franceses atacaban los camiones llenos de productos hortofrutícolas españoles. Y todo esto por no hablar de la ampliación de la Unión Europea o de los ataques contra las Torres Gemelas. Y esta es mi hipótesis. Lo que cambió todo fue la crisis del islote de Perejil. Veamos por qué. Entonces, ¿qué sucedió aquí realmente? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cuestión estratégica, de una relación de largo aliento, como dirían los colombianos, con Francia. Hay mucha confianza, puesto que hasta los marinos de la Armada van a Malasia, hasta se están fabricando aquí los submarinos para exportación de Francia. Es una relación que va bien. Dentro de la Armada, pues sí, puede haber gente que quiere un submarino un poco mejor que los Scorpion franceses y tal, pero no parece haber un motivo que digas, no, ahora España va a romper su relación, va a medio entender el significado en su contexto, traicionar entre comillas a Francia. ¿Y en esto qué sucede? Bueno, pues que en el libro de Ignacio Zembrero, Vecinos alejados, para el que entrevistó a Aznar y en el que se habla de Marruecos, comenta lo siguiente Aznar. Aznar revela que Chirac le sugirió en 2002 entregar Perejil, Ceuta y Melilla a Marruecos. El expresidente asegura que en julio de 2002, durante la crisis de la toma del islote de Perejil por gendarmes marroquíes, el presidente francés Jacques Chirac le sugirió la entrega a Marruecos de todos los peñones españoles de la costa marroquí y también de Ceuta y Melilla. Aznar está convencido de que la crisis entre España y Marruecos no se explica sin Chirac y su apoyo incondicional a Mohamed VI. En el libro, el expresidente dice que la toma de Perejil por gendarmes marroquíes contaba con algún otro país detrás y que pretendía medir la reacción española a la hora de plantear una reivindicación global sobre Ceuta y Melilla, y para intentar que España apoyara a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental. Por si todo esto fuera poco, recordemos cómo Francia vetó la postura común de la Unión Europea para apoyar a España, o cómo negaron el uso compartido del satélite Helios en los momentos críticos. Yo pienso que aquí está la verdadera clave. Esto es lo que hace dar ese clic y hace que realmente exista una motivación, porque de otro lado, si tú te lo planteas, dices, vamos a ver, ¿quién tiene el peso para cambiar una relación estratégica con Francia? El almirante de la Armada puede tenerlo, pero para que un militar logre cambiar la política exterior hacia Francia en un ámbito industrial tan fuerte es muy difícil. Tendrían que haber muchas circunstancias añadidas, como que hayan hecho malos diseños, que no permitan a la industria nacional mejorar. Algo gordo tendría que haber. El jefe de Estado Mayor, pues normalmente es gente que se elige para que no dé problemas a los políticos, no es gente que vaya a presionar mucho con estos temas. Y además tened en cuenta que estábamos contentos con los submarinos franceses. Aquí esto tiene toda la pinta de ser una decisión tomada entre el ministro de Defensa y Aznar como mucho, el presidente del gobierno del momento, y tiene toda la pinta de que esa traición francesa en buena medida pues es lo que lleva a que decir, pues ahora no vamos a contar con vosotros para nada. Tened en cuenta que la crisis del islote se solventó con una aplastante victoria española en el campo militar y diplomático, y en buena medida esto fue gracias al apoyo de Estados Unidos, que se reveló como un aliado mucho más fiable que Francia. La decisión de iniciar el proyecto del S-80 sin Francia suponía tirar por la borda la colaboración que había durado décadas, suponía dejar a DCN en la estacada y suponía lanzarse en solitario a un complejo proyecto industrial. Pero no todo iba a ser negativo. Claro, estamos en un momento en el que España está creciendo muchísimo. Pensad que unos años después, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente posterior a Aznar, pues le dijo a Sarkozy, al presidente de Francia, que España le iba a superar económicamente. Entonces era un momento en el que España estaba muy fuerte porque estábamos creciendo mucho, ¿no? Gracias a esa economía inmobiliaria, pero que bueno, al fin y al cabo crecía, ¿no? Y es lógico que el presidente del momento pues pensara, oye, puede ser un proyecto muy difícil, pero estamos fuertes, tenemos dinero, podemos emprenderlo por nosotras solos y además tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, claro. Y
así es como finalmente en marzo de 2004, en un momento de cambios en el gobierno, se firmó la orden de ejecución del programa S-80. Solo un mes después se hizo lo mismo con el buque de proyección estratégica Juan Carlos I. Ahora bien, ¿qué se había firmado? ¿Qué clase de submarino deseaba producir España? Podemos decir que los submarinos disponibles hasta entonces habían sido navíos diseñados para operar cerca de la costa, así que tenían una capacidad oceánica limitada. Esto es lo que se intentaría construir, un tipo de submarino convencional grande, de primera clase y concebido para actuar en todo tipo de aguas, especialmente oceánicas. Cabe decir que el proyecto no nace del todo integrado. Tiene como dos grandes patas el S-80 diferenciadas. Entonces, tenemos la parte del sistema de armas, que va a ser un papel de Navantia con Lockheed Martin. Y de otro lado vamos a tener la cuestión de del diseño de la plataforma y de la planta propulsora, ¿no? Que esto va a ser sobre todo una cosa de Navantia con una filial de Abengoa, básicamente. Abengoa es una empresa que se dedica a energías renovables, que sabe por tanto mucho de cableado, de almacenamiento de energía, de una serie de cosas. ¿Por qué está Navantia en ambas patas? Porque Navantia es el diseñador del buque, es el que tiene que pensar en las armas y en la propulsión y meterlo todo dentro del submarino, que todo entre bien y todo ese tipo de cosas. Pero aquí ya vemos que hay una cierta diferencia. También cabe decir que los franceses ofrecían su propio sistema de combate. ¿Qué sucede? Pues que los sistemas de los buques de superficie de la Armada, que son estadounidenses, puedan hablarse con los sistemas de los submarinos españoles, que serían estadounidenses también. Los franceses aquí ofrecían un sistema que era más cerrado, que no se podía hablar con sus contrapartidas de superficie y por tanto pues tenía mucha lógica integrar los sistemas norteamericanos, que de paso dan acceso a poder instalar armas de lanzamiento submarino. Ahora bien, aquí vienen las claves del submarino español. Para lograr un producto competitivo, exportable y fiel a las necesidades de la Armada, la mayor clave pasaba por la generación y almacenamiento de energía, uno de los principales aspectos del diseño de este tipo de ingenios. Y es que necesitas poder pasarte muchas semanas bajo el mar sin necesidad de salir a superficie, donde los aviones enemigos te cazarían, y necesitas que tu sistema de propulsión y generación eléctrica sea tan silenciosa como un coche, a fin de evitar que te detecten los sonares enemigos. Y aquí es donde entró en juego el gran quebradero de cabeza del programa S-80, la AIP. La AIP permite obtener energía con mucha eficiencia, necesitando salir a superficie muy poco. Algunos hablan de una vez al mes, no más. Esta tecnología, que se ha desarrollado en España a base de inversiones, ha dado muchos problemas. Pero esto os lo va a explicar Cristian Villanueva, buen amigo y director de la revista Ejércitos, quien ha redactado la más completa serie de artículos sobre el S-80. Hola a todos, Yago me ha pedido que explique brevemente en qué consiste un sistema de propulsión independiente de aire, así que vamos con ello. Como sabemos, hay básicamente dos tipos de submarinos. Unos son los diésel eléctricos, como los Galerna españoles o los Kilo rusos, y los otros son los nucleares, como la Cruz de Virginia, los Ángeles, los Akula, etc. En el caso de los submarinos nucleares todo es muy sencillo. Al tener un reactor, pueden producir energía eléctrica suficiente todo el tiempo que quieran entre recarga y recarga del reactor, que pueden pasar 10, 15 o 25 años. Entonces, pueden funcionar debajo del agua todo el tiempo que quieran y el oxígeno para la tripulación se produce mediante electrólisis. Sin embargo, en el caso de los submarinos diésel, tienen el problema de que los motores necesitan oxígeno para funcionar y sin esos motores no pueden recargar las baterías. Entonces, una vez la energía acumulada en las baterías se agota, el submarino tiene que emerger, encender los motores diésel y producir electricidad que permita recargar las baterías. En el caso de los sistemas AIP, lo que consigues es transformar energía química en energía eléctrica. En el caso español, por ejemplo, mediante una célula de combustible y un reformador de bioetanol se transforma el bioetanol en energía eléctrica y eso permite que puedan estar debajo del agua un tiempo mucho mayor que los diésel normales. Sin embargo, el verdadero gran problema del programa S-80 fue el de la gestión de los pesos, una cosa aparentemente simple que atrasó todo el proyecto una década entera. De entrada, tened en cuenta que la empresa pública Bazán pasó por varios procesos de transformación al comienzo del nuevo milenio, lo que acabó dando lugar al nacimiento de Izan y posteriormente a la Navantia actual.
Sin embargo, entre 2005 y 2010 hubo diversos programas de ajuste de personal en los que se fomentó la prejubilación de mucho personal veterano a los 52 años, el personal que más cobraba, lo que provocó la pérdida de trabajadores capacitados y con conocimientos prácticos en la construcción de submarinos para los franceses, gente que había aprendido construyendo para Francia. España estaba tirando por la borda las economías de gama. La economía de escala es ese ahorro o ese beneficio adicional que puedo obtener cuando hago una gran producción, ¿verdad? Por cada nueva unidad. Si produzco mucho, abarato coste, y esa es la economía de escala. ¿Qué es la economía de gama? Pues la economía de gama es lo mismo aplicado a la destreza al fabricar. Es decir, yo si hago una maqueta se me dará bien, pero si hago dos gano más destreza, gano más habilidad. Y aquí tiene un papel muy importante el ser humano porque es el capaz de tener esa curva de aprendizaje. La primera vez que lo hice me salió mal, pero la segunda ya he aprendido. La primera vez lo hice mal a costa del submarino francés que fabricamos en España, pero esta ya he aprendido cómo se hace. Entonces, cuando tú echas a todo ese personal que lleva tiempo, y es gente que tiene esa destreza, esas economías de gama que ellos ya han superado, esa gran curva de aprendizaje, que tú has perdido al despedirles o al permitirles la prejubilación, porque el jovenzuelo que te llega podrá estar más actualizado en algunas cosas y tal, pero no ha tenido esa economía de gama, esa destreza adquirida por la práctica, lógicamente. Entonces, claro, esto ya aquí hubo un problema importante de recursos humanos, básicamente. Por si todo esto fuera poco, también hubo acusaciones de plagio y robo de información por parte de los galos, y es que en cierto sentido podemos decir que nos apoyamos en el Scorpène para diseñar el S-80, aunque sería erróneo asumir que se trata de una copia, en absoluto. El caso es que se esperaba que el primer S-80 fuera votado el primer trimestre de 2013, sin embargo no se gestionó bien el problema del sobrepeso, lo que a su vez tuvo un efecto de arrastre sobre todo el programa. No es que el submarino no flotara, pero se habían superado todas las reservas de peso y podía ser incluso peligroso operarlo en esas condiciones. ¿Qué sucedió aquí? Hay alguien que tiene que estar encargado, lógicamente, de vigilar los pesos, ¿no? Me traen los lanzatorpedos, ¿qué es esto? ¿Cuánto pesa? Me lo tienes que decir para yo ir calculando si esto se nos está yendo de peso o qué está pasando aquí. Aquí yo no sé exactamente qué sucedería. No parece la labor técnica más complicada del mundo, pero es cierto que como no haya fluidez en las comunicaciones con las empresas contratantes, porque igual hay una empresa que está subcontratando y esa empresa principal no está pasando los datos al encargado de medir los pesos, porque el que está encargado de medir los pesos no tiene autoridad para parar la obra del submarino. Entonces, entre que da la alerta de que hay un sobrepeso, no sé qué y no sé cuál, por una cuestión burocrática, el astillero sigue trabajando, sigue ensamblando el buque, y cuando se llega a esa alerta que ha dado el encargado de los pesos y se frena la construcción, resulta que ya hemos cerrado el buque, ya es muy difícil hacer modificaciones. Entonces aquí parece que sucedió algún problema de este tipo. Como ya se sabe que las desgracias nunca vienen solas, solventar la cuestión de los pesos obligó a contratar con una compañía norteamericana y a revisar todo el proyecto. Es como cuando haces un trabajo a medias y te toca rehacerlo todo, reciclando parte de lo que ya has hecho. A eso se sumó más tiempo perdido por la falta de financiación estatal en otros años y unos problemas y obstáculos fruto de la falta de experiencia. Todo esto se convirtió en carnaza para la prensa nacional e internacional. Gente que se ha inventado cosas, gente a la que cualquier testimonio, por absurdo que sea, está dispuesto a publicarlo en medios. Empresas de la competencia de Navantia que hayan querido pagar para que se publiquen ciertas cosas en medios internacionales. No está claro qué ha sucedido aquí. El caso es que a Navantia la imagen se le han dañado mucho, en parte con razón, porque hay cosas que se han hecho mal en el proyecto, que aquí ha habido muchos problemas, también es cierto, y que ha podido haber faltas, negligencias, ¿no? Al fin y al cabo, pues también, pero eso no, lo uno no quita al otro. No es cierto que es que el submarino no cupiera en su dársena. Cuando se vio que el submarino pesaba y que había que ampliarlo, pues se previó ampliar la dársena. Claro, no cabía, pero no es que no estuviera previsto ni nada. Permitidme la expresión, la chorrada del decimal. Eso no tenéis más que leer el artículo de Ejércitos que te lo explica. Que si hubiera sido ese el problema, se hubiera corregido en una de las fases iniciales del diseño. O sea, eso no tiene ningún sentido. Desgraciadamente todo eso se ha popularizado y bueno, pues en vez de hacer un análisis crítico de los verdaderos fallos que se han producido en este proyecto, se analizan y se habla de chorradas, con todo mi respeto.
Quizás lo peor de todo es que España ha pasado de tener 8 submarinos a tener una flota submarina en peligro de extinción, con numerosas tripulaciones paradas en tierra entrenándose constantemente en un simulador de un submarino que no estaba disponible. Y ciertamente, a medio plazo es muy difícil que España logre exportar al S-80 debido a 2 problemas. El primero es que la mala prensa y los defectos de juventud de una plataforma de estas características juegan en nuestra contra. El segundo es que allá donde vayamos nos toparemos con una competencia férrea de alemanes y franceses, especialmente estos últimos que no dudan en poner al servicio de este tipo de contratos toda clase de herramientas del Estado, desde las embajadas hasta el espionaje, todo con tal de llevarse el gato al agua. Cosa en la que España es muy poco hábil y más ahora que el rey Juan Carlos I parece condenado al ostracismo. Cabe preguntarse si el S-80 ha provocado la mayor derrota de nuestra arma submarina, logrando dar de baja a la mayor parte de la flota, como si de una batalla perdida se hubiera tratado. Asimismo, es inevitable preguntarse si merecerá la pena mantener este proyecto, si es demasiado grande para caer. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que habría que pensar es en el futuro. ¿No merece la pena seguir alimentando este gran proyecto? ¿Es demasiado grande para caer? Es una pregunta complicada. Yo diría que una vez ya has pagado el coste inicial, el coste de entrar en este sector, de desarrollar las habilidades para entrar en este sector, que no es nada fácil, ya no lo pierdas, intenta mantenerlo, pero evitando que esto se convierta en me van a mantener seguro porque sí, ¿no? Evitando que esto se convierta en otra empresa que yo me sé de España que sabe que va a llevarse siempre ciertos contratos. Entonces igual introducir reformas, aumentar la competitividad, plantearse cómo vamos a apoyar la exportación de estos submarinos porque lo tenemos muy difícil para venderlos en el extranjero. Los franceses cuando van a vender al extranjero, el Estado y las empresas públicas son uña y carne. Aquí por los mecanismos que tenemos incluso con los agregados militares en nuestras embajadas, con los propios embajadores que no perciben ningún beneficio por apoyar este tipo de iniciativas, hasta donde yo sé, corregidme si me equivoco. Con un país que no hace inteligencia económica. Es que allí en Francia te espían para un contrato de estos, básicamente, para buscar qué precio vas a ofrecer y rebajártelo. Así se las gastan. Nosotros no tenemos esas mañas, nosotros no vamos a la prensa a criticar un submarino francés porque tal, o a uno, o de otro país, quiero decir. Sin embargo, a Navantia le han dado palos por todos lados. En ocasiones por otras embarcaciones, no por el S-80, de manera muy injusta. Pero bueno, yo diría que hay que apoyar el proyecto, hay que mantenerlo, sí, todo con vistas a exportar, pero hay que plantearse reformar muchas cosas para que sea exitoso, porque si no exportamos y esto se convierte en un producto solo de consumo nacional, yo creo que esto no ha merecido la pena. Y nada, por lo demás, señores, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Si queréis apoyar mi trabajo, pues yo os lo agradeceré mucho, con donaciones básicamente de todo tipo. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles où nous nous retrouvons.